¿Cómo estamos? Muy bien, Bienvenida. gracias. Bueno, Muchas gracias. Nora, mirá qué debut, ¿eh? Sí. Qué debut. Sí. Con muchas mentiras que ha tratado de instalar hoy el gobierno. Pero vamos a empezar a explicarle a la sociedad, si te parece bien, para qué sirve la Organización Mundial de la Salud. Así es. Bueno, se anunció que el gobierno tiene la intención de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, esto nosotros es una ley la que Exacto. nos integró a este organismo internacional, así que en principio, es lo que opinan los constitucionalistas, debería pasar por el Parlamento y es un proceso que lleva alrededor de un año. Sí, no es que salimos porque al presidente se le antojó. Qué bien lo podría hacer con los dotes autoritarios que tiene. Pero, como muy bien explica vos, tiene que ir al Parlamento y el Parlamento decide. Así es. Pero muchos piensan, bueno, nos vamos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que dar algunos datos. ¿Para qué sirve? ¿Por qué los países? Pensá que en todo el mundo 195 países son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y salvo Estados Unidos y ahora la Argentina, el único que no era miembro es Liechtenstein. Todo el resto de los países forman parte de la Organización Mundial de la Salud, que ofrece una cantidad de beneficios y de servicios, porque no es que nos cobra, digamos, primero no nos cobra cifras astronómicas, ya vamos a charlar Ya vamos a hablar de ese tema. sobre el tema de las cifras, pero además se trata de... Vamos a empezar, si querés, a ver, ¿no? Esto, Sí. lo primero que vos marcás. Estándares y normas para la salud pública y un marco de referencia para que los países desarrollen y evalúen sus sistemas de salud. Exacto, es una organización que reúne toda la evidencia disponible, se discute allí y se trabaja sobre eso y se marcan los sistemas de referencia en todo lo que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Vamos con el segundo punto. Para que sepas, para que te enteres con la verdad, ¿para qué sirve la Organización Mundial de la Salud? ¿Tenemos, Nico? Esto ya lo vimos. Facilita la cooperación entre países para enfrentar desafíos de salud comunes. Esto es muy importante, ¿no? Pensemos, teniendo una pandemia tan reciente, que hubiera sido sin la coordinación de las acciones Claro. para ir a controlar ese patógeno. Exactamente. Además, tiene una enorme base de datos y de recursos técnicos que justamente permiten a los tomadores de decisión trazar estrategias informadas sobre políticas de salud. Claro. Por ejemplo, qué gérmenes circulan, qué variantes circulan. ¿Se acuerdan de las variantes? Ahora Claro. circula tal variante, Exacto. tal otra variante. Bueno, eso se pudo hacer porque todos los países informaban a la Organización Mundial de la Salud y estaban al tanto de cuáles eran las variantes y qué características podían. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las variantes de la gripe, con los brotes, por ejemplo, de viruela símica, los brotes que hubo de chikungunya, de Zika. Allí la Organización Mundial de la Salud, junto con su representación regional, la OPS, trabajan para dar a conocer y sincronizar todas las acciones. Bien. Vamos, ¿tenemos otro punto? Apoyo técnico para mejorar la calidad de la atención médica y ampliar la cobertura sanitaria. Claro, eso es fundamental. No todos los países tienen equipos técnicos sólidos como para organizar justamente todas las acciones de salud pública. La Organización Mundial de la Salud tiene esos equipos técnicos, muchos los habremos visto, por ejemplo, durante la pandemia, porque Bueno, allí se claro. reveló mucho cómo daban todos los mediodías, primero y después una vez cada tantos días, una conferencia para poner a las sociedades y a los gobiernos al tanto de todas las novedades que se iban sucediendo, a veces hora tras hora, ¿no? Otro punto. Colabora con investigadores y fabricantes de medicamentos para acelerar el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos para enfrentar enfermedades infecciosas. Fundamental, ¿no? Sí,
Es además la referencia, por ejemplo, en el caso, que lo debemos tener más adelante, en el caso de las vacunas, Sí. ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que se desarrollaron vacunas muy rápido, por primera vez en la historia? Y eso fue en parte gracias a la acción de la Organización Mundial de la Salud, que coordinó todos los esfuerzos. Es decir, podemos quedar afuera de nuevas vacunas o de nuevos elementos para una eventual nueva epidemia. Bueno, no sé si quedar afuera, pero digamos, estar al tanto, Claro. pertenecer a una red de colaboración por la que circula no solo información valiosísima, sino también conocimientos técnicos que nos permiten afrontar los desafíos de salud pública. Bien. Ahora, el gobierno, viste que pone todo en cuestión de plata. Todo en cuestión de plata, el bendito déficit, la motosierra, ha diezmado el Ministerio de Salud y la Salud. Dice, es mucha plata lo Sí, que hay que pagar. dice el gobierno, aunque no está confirmado, algunos exministros dicen que es incluso menos, pero se puso como una de las razones que hay que pagar 10 millones de dólares por año para pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. Pero eso es mucho o poco, sí es para el presupuesto propio es un montón, ¿no? Pero para un país como la Argentina podemos hacer algunas comparaciones. A ver, interesante. Sobre cuánto es. 10 millones de dólares son más o menos 10.700 millones de pesos, más o menos al dólar oficial, ¿no es cierto? Bueno, estas cifras me las proporcionó Jorge Aliaga, que es Sí. un gran Sí, analista sí, de sí. datos y que Total. estudia con mucha atención el presupuesto. Lo que está en el presupuesto 2025, vigente hasta ahora, para pagar la deuda, son 10.299.240 millones, que es más o Mil menos... veces más de lo que se le paga a la Organización Mundial de la Salud. Pero a la deuda, a los buitres, Perdón. hay que tenerlos contentos. Lo leí mal. 10.299.000, etcétera. 10 Sí. millones de millones, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, Son billones, son. Exacto. ¿No? Andrés, son billones, ¿no? Acá en Argentina se lo denomina billones, exactamente. Bien. Después- 1000 veces más de lo que le hay que pagarle pero hay que tener contento a los buitres, ¿eh? La salud no importa, hay que tener contento a los buitres. Después tenemos el presupuesto 2025 de la Secretaría Sí. de Medios solamente. Apa, mirá. Es de 25.412 millones, o sea, más o menos 2 veces y media más. Claro, mira. ¿Y el presupuesto del Ministerio de Salud? Y el del Ministerio de Salud son 5.267.797 millones, o sea, 500 veces más. Claro. Bueno, insignificante al lado de lo que la salud nos debe interesar, pero que el gobierno evidentemente no lo está poniendo en el lugar. Está llegando en estos momentos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a nuestro estudio para el mano a mano y hablar de todo. Enseguidista, Axel aquí en Minuto 1. Sigamos. Otro tema que pone el gobierno. Bueno, la plata ya está. Y yo creo que es muy importante remarcar lo que fue la pandemia, porque viste que el gobierno hoy volvió a la pandemia, Sí. a las mentiras de la pandemia, de la cuarentena más larga, de que nos encerraron, todas las mentiras que la derecha y la ultraderecha desplegó frente a algo que se manejó en forma impecable en nuestro país. Bueno, se dice que una de las razones por las cuales se piensa en dejar la Organización Mundial de la Salud es porque se manejó mal la pandemia y nos obligó a hacer un aislamiento forzado. Bueno, hay que saber que la Organización Mundial de la Salud no impone multas, Claro. no tiene ningún sistema de policía para que los países cumplan con las sugerencias, porque son sugerencias Total. las que propone. O sea que allí no hay pérdida de soberanía de ningún tipo. Al contrario, las decisiones que se toman en acuerdo entre Sí, todos sí. los países y los órganos directivos, y lo que se hace es sugerir a los países cuáles son las mejores vías, ¿no es cierto? Se habló mucho del aislamiento. El aislamiento está fuera de toda duda, es una medida que impide la transmisión del virus, porque las personas, si no se juntan, el virus no se puede transmitir, y uno puede discutir si
el costo social y económico de aislar valió salvar la vida Claro, de... exacto. Pero todos tenemos que tener en claro que sin aislamiento hubiéramos tenido muchísimos más muertes Total, que las que total. hubo. ¿No es Pero cierto? la derecha... Incluso entre jóvenes. En gente joven. Incluso en gente jóvenes. Tenemos Bueno, algunos cuadros ahí que- tenemos el cuadrito de comparación, ¿no? Exacto. Bueno, ¿Eh? allí se ve cómo la Argentina y Suecia, el inicio de la pandemia, Argentina y Suecia, Argentina en aislamiento, Suecia es la línea superior sin aislamiento. Ah, mirá qué interesante. En cambio, cuando se flexibilizó el aislamiento, entonces la cantidad de muertes en la Argentina subieron. Ujú. También se piensa que para qué aislar a la gente joven, ¿no es cierto? Muchos pensaron que no había que aislarlo. Sin embargo, allí se ve, bueno, cómo luego se modificaron la evolución de las curvas cuando se Flexibilizó, se lo que flexibilizó. vos marcabas realmente. Exactamente. Cuando se flexibilizó hubo más muertes. Exacto. ¿Y en los jóvenes cómo afectó? Y después tenemos un cuadro que es también, no sé si lo tenemos para mostrar, cómo quedó la Argentina en muertes en comparación con otros países. Y estamos peor que algunos, pero mejor que muchos otros. Mejor que muchos otros. Mejor y que que esto es lo que muchísimos la otros. derecha siempre ha querido... Ahí está. Fallecidos de 20 Bueno, a 39 estos son años. los jóvenes, Los jóvenes. que para muchos no era necesario que hicieran aislamiento, sin embargo, esa es mortalidad por todas las razones y se ve cómo en 2021 suben las muertes atribuibles Claro. a la pandemia en jóvenes de 20 a 39 y lo mismo ocurre en otras franjas de edad. Bien, vamos si querés a los verdaderos y falsos hoy para desentrañar las mentiras del gobierno frente a este tema. ¿Cómo no? ¿Eh? Sí. A ver si lo tenemos. Tomamos Con un esta poco- medida se ahorra, dice. Sí, con esta medida se ahorra. Tomamos un poquito las categorías que utiliza Sí. chequeado, Total, ¿no? claro, bien. Y la verdad es que es engañoso. Es un ahorro mínimo Exacto. y se deja de percibir una cantidad de beneficios. Que ya lo eh, explicamos. Y estamos hablando de salud, Nora. Estamos hablando de salud, de salud. Exacto. Vamos a otro, a ver. La OMS interfiere en nuestra soberanía. Esto es una locura. Para nada. Además, el ministro Lugones aclaró en las redes sociales que que íbamos a dejar de pertenecer a la OMS, pero seguíamos con la OPS. Pero la OPS es la oficina regional de la OMS en América Latina. Sí, es cierto, la antecede porque se creó antes, pero trabajan en conjunto y es la oficina que representa Total. a la OMS en la Argentina. Y no hay problema de soberanía con la OPS, no entiendo. Total. Vamos a otro, a ver. El aislamiento fue una medida errada. Falso, esto es... Terminamos, lo explicábamos recién. Así Ahora, es. me quedé pensando con el tema de la soberanía, porque se preocupan por la OMS, pero a Gran Bretaña le regalan todo y no cuidan la soberanía en las Islas Malvinas, que es lo que hay que cuidar. Como dijimos, la OMS no impone, No impone. sugiere. Totalmente. Bueno, gracias Nora. A Un vos. gustazo, A vos. Nos Muy vemos. bien. Impecable tu participación este año, Ya voy a Axel, pero antes quiero saludar a mis compañeros. Gaby, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Gato? Andrés ¿Cómo va? Lerner. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Andrés Lerner. Aumento de luz del 12,8% Sí. para los más pobres de la Argentina. ¿Sigue vigente, sí o no? A esta hora del día, son las 20:37 del 5 de febrero, sigue vigente, pues no ha salido ninguna medida en contrario en el boletín oficial hasta Es ahora. decir, que hasta ahora todo piripipí del gobierno que ayer decía, no, que leen, no, que bla, vamos a cambiar. 24 horas ya podrían haber hecho alguna resolución. Hasta ahora, No en el salió. boletín oficial de la jornada de hoy, no salió ninguna medida en contrario, por lo que uno tiende a creer que está vigente lo que se Bien. publicó en el boletín Y oficial sí. del día lunes. Hoy el boletín oficial no dijo nada en contrario, además. Hasta ahora no. Bien. Perdón, el día lunes no, del día martes. El día perdón. martes. Bueno, ahora vamos con más temas enseguida, Andrés. Gabriela, bueno, se viene mañana suspensión de las PASO que va a salir Sí. en diputados. Hay un cálculo, Gato, dicen que más